Hola, bienvenidos a la formación online de Codernautas. Continuamos con nuestro curso de programación con JavaScript. En la anterior lección ya estuvimos trabajando con bucles, ya vimos que era un bucle while, hicimos alguna actividad. Y en esta lección lo que vamos a hacer es continuar trabajando con bucles, pero con una sintaxis diferente. No solo tenemos el bucle while en programación, sino también tenemos otro que se llama for, el bucle for. Vamos a ver primero la sintaxis de este bucle. Realmente tiene el mismo objetivo, que es repetir una acción, el número de veces que necesitemos, solo que la vamos a escribir, esta sintaxis es diferente, vamos a escribir esta sentencia de una manera diferente a la que seguía ese bucle while. Fijaros, nosotros haríamos lo siguiente, yo ya tengo un archivo abierto y escribiríamos for, abrimos paréntesis y cerramos, y dentro vamos a poner una serie de parámetros que necesitamos para que este bucle for funcione. Lo primero es declarar una variable. Pues vamos a declarar let i, normalmente se escribe como i, pero podemos poner el nombre que queramos, y la inicializamos a un valor. En este caso yo lo inicializo a 0. Y punto y coma. A través de esta variable vamos a controlar el número de iteraciones que vamos a hacer. A continuación lo que necesitamos es una comparación lógica. Por ejemplo, mientras i sea menor que 10. ¿Esto qué significa? Pues que mientras esta variable i sea menor que 10, vamos a estar entrando dentro de lo que sería el bucle. Vamos a estar haciendo las iteraciones. Una vez ya no se cumpla esta condición, saldremos de ese bucle. Y a continuación, para que podamos salir de ese bucle, ¿qué necesitamos? Manipular esta variable. Vamos a incrementarla, y en este caso, de 1 en 1. Podemos incrementarla los valores que queramos. Fijaros que ya tendríamos la sintaxis de ese bucle for. Entonces, declaramos una variable que inicializamos a un valor. A continuación, la comparación lógica es cuántas veces voy a estar yo entrando dentro de este bucle. Y lo siguiente sería manipular la variable para que no se convierta en un bucle infinito y podamos salir en ella. Y en este caso voy incrementando a cada iteración en un valor, ¿de acuerdo? De 1 en 1, como estamos viendo aquí, que esto lo vimos en la anterior lección. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a probarlo, vamos a ejecutar que se imprima console.log el valor de esta variable y así vemos cómo funciona. Guardamos, perfecto, nos acordamos de guardar en la carpeta donde estamos guardando todos los proyectos que hacemos y abrimos la consola y nos vamos al directorio donde está nuestra carpeta, cd, documents, y en este caso curso js, node js, y ya estamos ahí dentro, y ejecutamos el programa. Node, y en mi caso se llama for.js. For.js. Y ahí vemos que imprime el valor de la i. Fijaros que vamos desde 0, que es su valor inicial, hasta 9. ¿Por qué hasta 9? Porque esto se repite mientras i sea menor que 10. Fijaos que si yo hiciera aquí un cambio y pusiera menor o igual, lo guardamos y volvemos a ejecutar, llegaríamos hasta 10. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo. Lo dejamos como estaba. Cuando llega aquí mi programa, lo primero que hacemos es definir esto. Vale, definimos esta variable i a 0. Y a continuación comparamos si se cumple esta condición. 0 es menor que 10, sí. Pues entramos ya dentro de lo que sería el bucle. Imprimimos, no hay ninguna sentencia más y volvemos. Y cuando volvemos, lo primero que se ejecuta es esto de aquí, que es el incremento de esa variable. Por lo tanto, i pasa de valer 0 a valer 1. ¿1 es menor que 10? Sí, se cumple. Pues volvemos a entrar. Fijaros que cuando llegamos por primera vez al bucle for, lo que hacemos es, lo primero, declarar la variable y le asignamos ese valor y compara. Muy bien, esto no lo hace, ¿de acuerdo? Esto lo hace ya a partir de que ha hecho ya la primera iteración. Entonces, llegamos al bucle, asignamos 0 a la variable, comparamos, si se cumple, entramos y cuando volvemos, ejecutamos el incremento. Y a continuación, ¿qué hacemos? Volvemos a comparar. Y esto ya lo descartamos, esto solo es al principio. Muy bien, pues esta sería la sintaxis, cómo funciona un bucle for. Fijaros que aquí no es como el bucle while, que dentro de ese bucle teníamos que controlar la variable.
¿no? La variable que utilizamos en la comparación lógica. Aquí ya está dentro de la propia sintaxis del bucle. Muy bien, por lo tanto es como que ya lo tenemos integrado. Aquí sería más difícil generar un bucle infinito, como tal. Muy bien, pues vamos a hacer una actividad. Voy a escribir el enunciado, por ejemplo. Crea un programa que indique si un número es primo o no, por ejemplo. Vamos a ver esto. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Pues comprobar si un número dado, por ejemplo, lo podemos declarar en una variable, es un número primo o no es un número primo. ¿Cuándo un número se considera primo? Cuando solo es divisible por la unidad, es decir, entre 1 o por el mismo. Por ejemplo, el número 7 es un número primo. ¿Por qué? Porque solo es divisible entre 1 y el mismo, y 7. Con el 2, 3, 4, 5, 6 no es divisible, el resto no me daría 0. En la anterior lección ya trabajamos también con un signo matemático que en programación nos devuelve el resto de una división, que es el módulo, y aquí lo podemos utilizar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar desde 0 y vamos a plantear la solución a este pequeño problema. Podemos declarar una variable, pues let número. Y le vamos a asignar un valor, que es el número que vamos a comprobar si es primo o no. Por ejemplo, vamos a poner el número 10. Luego lo cambiaremos y así haremos las diferentes pruebas. Sabemos que no es un número primo. Vale, ¿y cómo puedo yo comprobar si un número es primo o no? Pues yo puedo partir desde el número 2 hasta uno menos que él y vamos a ir haciendo una división. Y en el momento que yo encuentre que es divisible, significa que no es un número primo y por lo tanto puedo parar la ejecución del bucle. Así vamos a ver una palabra también clave que podemos utilizar en programación para romper lo que sería la ejecución de un bucle. ¿Por qué? Pues porque no hace falta que continuemos evaluando o haciendo iteraciones para comprobar en este caso si el número es primo o no, si ya hemos encontrado que es divisible. Entonces, fijaros, yo voy a hacer lo siguiente. Declaramos el bucle. Y en este caso, let i igual a qué? Pues vamos a partir desde el número 2. ¿Por qué? Porque si partimos desde el número 1, es divisible el número. Ahora veréis cómo nos ponemos en situación. Y vamos a estar comparando mientras i sea menor, en este caso, que número. Y sea menor, ¿por qué? Pues porque si llegamos a ser menor o igual, llegaremos al mismo número y será divisible como tal. Y vamos a ir incrementando de uno en uno esa i. Entonces la sintaxis del bucle ya la tendríamos. ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues vamos a ir preguntando si es divisible o no el número. Ponemos una condición. Si número, en este caso, módulo de i es igual a 0, si es divisible, ¿qué significa si entramos aquí, en esta condición? Pues que el número no va a ser primo. En el momento que entremos en esta condición, significará que hemos encontrado que ese número no es primo y por lo tanto lo podemos indicar y no es necesario que continuemos evaluando. Por ejemplo, aquí tenemos el número 10, pero imaginaros que es el número 1000. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues casi 1000 iteraciones. Cuando enseguida, con el primero ya vamos a ver que no es primo, porque 1000 es divisible entre 2. No sé si me seguís. ¿De acuerdo? Entonces podríamos romper la ejecución del bucle. Y nosotros para romper la ejecución del bucle utilizamos una palabra que es break. Que esto lo que hace es que, bueno, lo podemos utilizar tanto con el bucle for como con el bucle while. Y esto lo que hace es que en el momento que llegamos a esta línea, rompe la ejecución del bucle. Es decir, aunque le queden iteraciones por hacer, ya no vamos a continuar. Y pasaríamos fuera de ese bucle, a seguir ejecutando lo que tengamos a continuación de ese bucle. Muy bien. Entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a crear otra variable que sea primo. Y esto lo podemos evaluar como un booleano, como true o como false. Y en el caso de que entremos aquí, ¿qué significará? Que primo es falso. Por lo tanto, yo aquí lo que puedo hacer es que inicialmente esta variable sea verdad. Entonces, si yo no entro nunca a esta condición,
esta variable continuará siendo verdad y al final me indicará que ese número es primo. Entonces, ¿qué pasa si yo entro en la condición? Si veo que el número es divisible, pues que antes de romper ese bucle, primo lo paso a falso. Por lo tanto, primo es falso, rompo el bucle y a continuación, en función de lo que valga primo, yo indicaré en pantalla si ese número es primo o no. Fijaros, yo vengo aquí, fuera del for, y digo console.log, ¿no? Yo aquí puedo imprimir primo. Si he entrado en la condición, ¿qué me imprimirá? Me va a imprimir falso. Si no he entrado nunca en la condición, me va a imprimir true. Pero vamos a ponerlo que quede mejor esto. Que no imprima true o false, sino que nos lo escriba en texto si es primo o no. Entonces podemos utilizar una condición. Fijaros, estamos aquí utilizando todas las herramientas, todo lo que estamos aprendiendo en el curso. Si primo es verdad, fijaros, primo igual a true, ¿qué me va a imprimir? Pues yo cojo esto, lo puedo pegar aquí y en lugar de poner el valor de primo directamente, escribo el número. Y vamos a concatenar, que esto ya lo vimos también en la anterior lección. El número, valor de la variable, y concatenamos. En este caso es primo. Fijaros, aquí ¿qué he hecho? Escribo el texto, concateno con el valor de la variable, que es numérica, y a continuación concateno con más texto. Entonces, uno, todo eso en un bloque. Entonces me dirá, el número 1000, en este caso, es primo. Si fuera primo, pero no es primo. Porque aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos un else. Si la variable primo no es verdad, es falsa, ¿qué hago? Pues esto mismo, pero vamos a indicar que no es primo. Y ya tendríamos una solución utilizando el bucle for, utilizando condicionales, utilizando variables para resolver este problema. Fijaros, vamos a repasarlo. Declaro una variable donde le asigno el número que vamos a evaluar. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues a través de un bucle, en este caso un bucle for. En este bucle partimos desde el 2. ¿Por qué? Porque sabemos que un número es primo solo si es divisible entre 1 y el mismo. Entonces, si partiéramos de 1, por ejemplo, ¿qué sucedería? Pues que lo dividiría y esto me daría un error. Estaríamos comprobando de una manera que no es verdad si el número es primo o no. Porque a la primera iteración sería divisible. Y si pongo un número que es primo, como el 5, como el 7, como el 3, pues evidentemente funcionaría mal. Y a continuación, ¿qué hacemos? Comparamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que decir que mientras esta variable sea menor que el propio número, vamos a ir comprobando. ¿Y cómo comprobamos? Comprobamos, pues la variable la incrementamos de 1 en 1 para ir comprobando todos los números entre el 2 y 1 menos que él. Ahora, en el caso de que el número, al dividirlo entre esa variable i, el resto me dé 0, significará que no es primo. Por lo tanto, la variable primo, que es booleana, true, la pasamos a false y ejecutamos este break. ¿Qué hace el break? Que aunque le queden iteraciones por hacer al bucle, lo paramos. Rompemos el bucle, salimos de él y ya entramos en esta condición y en el caso de que sea true, decimos que es primo. En el caso de que no sea true esta variable, decimos que no es primo. En el caso de 1000, ¿qué sucederá? Pues a la primera iteración entramos en la condición, rompemos el bucle y ejecutaremos este console.log que está dentro del else. Vamos a comprobarlo. Guardamos, limpiamos la consola y ejecutamos el programa. Y aquí me dice que el número 1000 no es primo. Perfecto, fijaos cómo ha concatenado el texto con la variable. Perfecto. Ahora vamos a poner un número que sí que sea primo. Pues por ejemplo, el número 7. Guardamos, ejecutamos de nuevo y me dice que el número 7 es primo. Ahí lo estamos viendo. Por lo tanto, nos funciona correctamente nuestro programa. Podemos probar cualquier número que queramos. Muy bien, pues nada, ya hemos conocido los dos tipos de bucles que tenemos, el bucle while, el bucle for. Ahora solo tenemos que ponerlo en práctica
Y espero que, bueno, que os haya quedado claro, que os haya gustado. Hacéis las actividades, cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto con nosotros y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.